de la romería que ya entró al cementerio general. Vamos a estar atentos a lo que siga pasando ahí. Estamos con el director ejecutivo de Criteria, Cristian Valdivieso, como otras ocasiones acá en Mesa Central. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Estas imágenes, en un sentido, hablan de la polarización, que es el tema que vamos a hablar hoy día, a partir de una encuesta que realizó Criteria entre el 1 y el 5 de septiembre, ¿no? Exacto. Empecemos a revisarlas. Las primeras láminas para que hablemos de la polarización y si la polarización es tan profunda entre los chilenos como lo aparentemente es en la élite política. Pensando en los problemas que tiene Chile actualmente, que están de acuerdo estás con las siguientes frases: los problemas se van a resolver solo cuando políticos de distintos sectores sean capaces de trabajar en conjunto. Hace 3 años el 82% pensaba eso, ahora el 75%. Y en general bajan toda la confianza respecto de cómo los acuerdos, grandes acuerdos nacionales o incorporar visiones de distintos sectores políticos contribuyen a resolver esos acuerdos. Baja esa confianza. ¿Eso significa que estamos más polarizados? Claro, lamentablemente, Iván, esto es una señal de preocupación, y es que es la sociedad, de pronto, aun cuando todavía hay acuerdos mayoritarios respecto a la importancia de resolver conflictos y llegar a grandes acuerdos, pero la sociedad ha dejado de creer y de confiar en que la resolución de conflictos se puede lograr mediante grandes acuerdos. O sea, dicho de otra manera, lo que hasta hace un tiempo nosotros definíamos como una polarización del mundo político, pero que no había permeado a la sociedad, lo que nos empiezan a mostrar estos datos es que la polarización ha empezado lenta pero corrosivamente a permear a la sociedad. Y eso es un dato muy complejo porque, como vamos a ver en la otra gráfica, esta sensación de que es difícil resolver los conflictos o que no vale la pena buscar acuerdos, que son las señales que da la clase política. Es cosa de ver la conversación que tuvimos recién, que la dificultad de llegar a acuerdos y la tensión que hay. Es mayor en las generaciones más jóvenes. Es decir, miremos esa lámina. Exactamente, miremos es mayor entre las generaciones más jóvenes. Que es cómo se distribuye en edad esta confianza para la resolución de conflictos. Y la búsqueda de acuerdos, exactamente. Como se ve, la columna más oscura es la de los más jóvenes, entre 18 y 29 años, y tienen menos confianza a que los acuerdos permiten resolver los conflictos. Esa es la interpretación. Y menos confianza en que los grandes acuerdos requieren incorporar las visiones de los distintos grupos. Es decir, tenemos una semilla de polarización o dificultad de llegar a acuerdos o de desconfianza o de descorazonamiento, si tú quieres, respecto a la posibilidad de que los acuerdos son posibles, mayor entre los más jóvenes. Y eso hace... Claro, perdona, los de 18 a 29 años, apenas un 43% cree que los problemas del país solo pueden ser resueltos a través de grandes acuerdos nacionales. Exacto. Apenas un 43%. Exactamente, sí. O sea, llega a ser una potencial minoría. Y esa es la sociedad que viene, la sociedad del futuro. Y es una sociedad que empieza a descreer en la posibilidad de los acuerdos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el frame o el encuadre que pone el mundo político y que ha puesto durante el último tiempo? Y ya, digamos, vamos, 2 procesos constituyentes. ¿Cuál es el encuadre? Es que no es posible llegar a acuerdos. Es que la sociedad va a seguir diciendo que es importante llegar a acuerdos, pero cada vez cree menos en la posibilidad de llegar a acuerdos y busca más, digamos, que resguardarse en su propia tribu, en su propio grupo de creencias, y eso nos va dividiendo y nos va polarizando. Y ese es un riesgo porque a 50 años del golpe de Estado, bueno... Que es el evento como más... El evento más de más polarización. De más polarización, ¿no? Uno dice, bueno, pucha, la clase política siempre ha jugado un poquito a la polarización, pero el riesgo de esto es cuando la sociedad se polariza. Y mi visión de esto es que la polarización que la clase política usa o la cual se busca la adversarialidad, la confrontación, hablarle a sus nichos, muchas veces tiene que ver con el pasado o con cosas que son distantes respecto de las personas. Pero la decodificación que hace la ciudadanía tiene que ver con una polarización respecto al presente. Entonces, el problema no es que pase el 11 y vamos a volver a bailar cueca y a comer empanada. El problema es que vamos a seguir discutiendo los temas del presente de manera polarizada porque es imposible llegar a acuerdos. Y los problemas no se solucionan. Digamos. Y los problemas no se solucionan. Ahora, no sé si es una pregunta posible, pero si uno hubiera hecho esta pregunta en el 73, en agosto del 73, ¿cuáles hubieran sido los porcentajes? Digo, ahora en el 2023, el 75% de la gente, o sea, 3/4 partes, está de acuerdo en que los problemas se resuelven cuando políticos de distintos sectores son capaces de trabajar en conjunto. Ese 75%, ¿qué hubiera sido en el 73? Bueno, probablemente hay 2 lecturas. Una es que efectivamente eso es una expresión de deseo y otra cosa es si la gente cree que eso es posible. Y lo que termina pasando es que esos
esas expresiones de deseo empiezan a bajar en incidencia y en grados de acuerdo, porque la gente dice esto es puro buenismo, esto no va a pasar, claro, esto es imposible. Entonces probablemente lo que no hubiera pasado, claro, en la cercanía del golpe de Estado, que esa creencia hubiera sido muy, muy baja, porque los hechos y la evidencia hacen que sea o termine siendo absurdo pensar de que eso es posible. Ya, pensar que es utópico pensar que en los acuerdos. Revisemos la siguiente lámina. Estamos con Cristian Valdivieso, el director ejecutivo de Criteria. Esta es la evaluación del rol de los actores políticos en la construcción de acuerdos. No, es el valor del diálogo. Del diálogo. El valor del diálogo. Bueno, ya, el 72% de las personas dicen que dialogar ayuda a resolver los conflictos y encontrar puntos de encuentro. Están de acuerdo con esa afirmación. Pero hace 3 años era el 87%, es una baja significativa. Si tú te fijas, Iván, en todas estas preguntas, después las miramos en detalle, pero en todas estas preguntas no hablamos del golpe, no hablamos de los partidos políticos, solo hablamos de cosas que tienen que ver con la sociedad. Y lo que uno se va encontrando es que el valor de dialogar, claro, sigue siendo mayoritario. La gente quiere conversar, quiere incorporar los puntos de vista de los otros, pero ha bajado y ha bajado significativamente respecto de 3 años atrás. Entonces la sociedad misma empieza a descreer también de la importancia del diálogo. Entonces, en términos concretos, uno dice, bueno, es que esto va a pasar con el 11. No, pero es que en términos concretos lo que va a pasar es que en las mesas de conversación de la familia vamos a estar discutiendo si hay o no hay una crisis climática. Y no vamos a querer dialogar y sí, hay crisis climática. Otro, ¿cuáles son los más corruptos? ¿Son los corruptos de la derecha o son los corruptos de la izquierda? Y no hay posibilidad de conversar. ¿Es buena o mala la Constitución? Listo. Se empiezan a romper los puentes. Entonces, esto no es solo el pasado. Y por lo tanto, a mí me inquieta profundamente lo que está haciendo el mundo político, porque creo que juegan con fuego a 50 años del golpe de Estado. Al polarizar la discusión. Exactamente. Ahora, otros ejemplos de cosas que empiezan a perder tracción, digamos. En política lo importante es que dialogando lleguemos a soluciones comunes. Esta es muy importante, baja 16 puntos porcentuales en 3 años. Cuando alguien expresa una idea contraria a la mía, tiendo a revisar mi propia opinión y tratar de comprender la discrepancia. O sea, no es una capitulación, no. Es una cosa totalmente normal. Exactamente. Es bueno discutir sobre el país con personas que piensan muy distinto a uno. Solo 59%. Todo baja, te fijas. Entonces, si bien increíble, sigue habiendo mayoritario acuerdo en eso, la creencia y las ganas de que eso pase empieza a disminuir. Entonces, como que tú y yo tuviéramos posturas distintas. Ya. Y la pregunta es, bueno, discutimos y conversamos para tratar de ver qué tenemos en común. No tú piensas eso, yo pienso esto, en realidad no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada, claro. Y eso tiene que ver con el presente, no con el pasado solamente. Ya, y tú insistes en que es preocupante que los más jóvenes, los menores de 30, tienden a descreer más, digamos. Exacto. Eso, tenemos la lámina. Y eso es consistente. Ahí vamos a mostrar la diferencia entre los mayores de 55, vamos a poner dos extremos, y los menores de 29 años. Este es el valor del diálogo por edades. Exacto. 66% de los menores de 30 años apenas cree que dialogar ayuda a resolver los conflictos. O sea, hay un tercio que cree que no. Sí, exacto. En política lo importante es que dialogando lleguemos a soluciones comunes, 63%. Y miren más para abajo. La diversidad de puntos de vista enriquece el diálogo que necesitamos para resolver los problemas de Chile. Eso, los menores de 30, apenas el 49% está de acuerdo con eso. Claro. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, exactamente. Y por lo tanto estamos sembrando una sociedad que cada vez va a creer menos en la posibilidad de dialogar y nos vamos a ir escudando cada vez más en nuestras propias tribus, en nuestros propios grupos de referencia. Y eso es un problema. Y por eso, de nuevo, la clase política cree que está discutiendo sobre el golpe, sobre el significado del golpe y sobre el juicio respecto al gobierno de la Unidad Popular. Y lo que está pasando es que la gran mayoría de la sociedad lee esa polarización y entiende que esa polarización sigue y permea y nos toca en otros temas que tienen que ver con la contingencia, con el día a día. O sea, a la gente le permea el proceso. Exacto. El proceso de discusión fallida, no los temas, digamos. Exacto. Ese es el punto. Pero si es que al final del día el Parlamento discute una y otra vez, la dinámica es adversarial, la dinámica es polarizadora, hay dos procesos constituyentes que lo único que terminan es en confrontación y en discusión. Se discute una nueva constitución y de repente es muy mala y la nueva propuesta pasa a ser muy buena pero también muy mala para otra. Bueno, ¿cuál es el imaginario que va quedando en la sociedad? Como dice Carlos Peña hoy día en La Tercera, ¿qué lección le estamos dando a nuestros hijos, por decirlo así? Iván, el gobierno propuso un texto respecto de los 50 años. La derecha, Chile Vamos, le dijo no vamos a firmar un texto conjunto y sacó un nuevo texto. Que básicamente dice lo mismo. ¿Y cuál es el mensaje para la sociedad? Eso es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Claro. Si dos personas dicen prácticamente lo mismo en un texto, pero no son capaces de rubricar el mismo texto, bueno, no hay ningún tipo de acuerdo. A propósito de eso, preguntó Criteria respecto de los actores políticos y cuál es la responsabilidad que tienen en la construcción de acuerdos. Esta es la siguiente lámina. Evaluación del rol de los actores.
la gente los ve firmes en defender su posición. Esa es la oposición de llegar a acuerdos. Exacto. Estar firme en defender tu posición. Las autoridades locales, alcaldes, concejales, 45% cree que están los alcaldes. 53% en el caso del gobierno, presidente, ministros de Estado. En el Consejo Constitucional, 57%. En el empresariado, 60%. Esto ya no es solo la política profesional. Los parlamentarios, 65%, y los partidos políticos, 72%. O sea, la gente los ve cristalizados, digamos, como demasiado firmes en su... Exacto, pétreos, como se dice Pétreos, a propósito de la discusión constitucional. Pero el dato más duro, Iván, es que solo el 12% de la gente cree que los parlamentarios están dispuestos a llegar a acuerdos. Y un 9%, menos del 10%, uno de cada 10 personas cree que los partidos políticos buscan llegar a acuerdos. Y son los que están llamados a llegar a acuerdos por definición. Por digamos, definición. Entonces no pasa nada. Digamos. Exactamente. Y ese es el gran problema, porque al final del día esto termina siendo un juego casi como de cachetadas de payaso, porque la gente dice, los políticos buscan o hablan de los acuerdos, buscan y hablan de la resolución de conflictos, pero no les creemos nada, porque al final del día lo que logran es lo contrario y lo distinto. Y eso además... ¿Y para qué quiero la democracia? ¿Para qué quiero la democracia? Y eso va socavando la confianza en la democracia, la legitimidad de la democracia, y bueno, y todo lo que hemos visto en otros estudios respecto de las derivas autoritarias y las ganas de mucha gente no quieren un golpe. Pero cuando hay una demanda por una deriva autoritaria, lo que hay detrás de eso es decir, alguien que se salte al Parlamento e imponga una lógica de orden, independientemente de estos grupos políticos que no son capaces de ponerse de acuerdo. O sea, o los obliga a ponerse de acuerdo, o nos saltamos a esto porque son incapaces de resolver. Ese es el punto. Exactamente. No te mejoran la vida, digamos. Exactamente. ¿Te acuerdas? Bueno, Iván, ¿te acuerdas que, gran parte de la adhesión que generaba el dictador Augusto Pinochet durante mucho tiempo era que él se iba en contra de los partidos políticos? Usted te acordará del señores políticos y todas esas cosas. Los politiqueros. Exactamente. Llegaba un punto en que la gente efectivamente deja de confiar profundamente y quiere cualquier solución que se salte esto. No nos olvidemos que al final Pinochet en el plebiscito del 88 sacó un 44% de los votos y gran parte de su gestión tuvo que ver con denostar a la clase política en su conjunto. Claro. ¿Qué nos dice la última lámina? Revisémosla. Esto es la evaluación del rol de los medios en la promoción de la polarización. Dice que la televisión aumenta de 52 a 57% la cantidad de personas que creen que la televisión promueve la polarización. Que los diarios también aumenta un poquito, pero 48% promueve la polarización. Las redes sociales aparecen 46%, casi igual que los diarios, y los periódicos digitales más o menos en el mismo nivel, las radios siempre con muchísima mayor capacidad de generar consenso. Exactamente. Digámoslo. Pero de todas maneras, un 35% cree que promueven la polarización. ¿Qué nos dice esto? Y todos los medios crecen en términos del imaginario de la sociedad que están fomentando la polarización. O sea, de alguna manera... Claro, porque están transmitiendo este diálogo. Exactamente, no en este canal, pero la televisión genera también las dinámicas polarizadoras, pues eso da rating también. Entonces, la colonización que hace el mundo político con su lógica polarizadora también llega a los medios de comunicación que por una dinámica obvia de recoger lo que está pasando en el mundo político terminan en una lógica polarizadora y la sociedad en sí misma se da cuenta de que pero ahí hay una paradoja importante porque una cosa es que se entiende, el conflicto es la esencia del drama y el drama es lo que genera la tensión, eso es una cosa, pero es una paradoja que la gente no valore la polarización y al mismo tiempo se adicta a la polarización cuando ésta se da en un reality o en un programa donde hay debate político encarnizado, digamos. Sí, claro, pero es una polarización cada vez más segmentada. O sea, son programas que ven las tribus para confrontarse con las propias tribus, entonces se va alimentando la misma polarización, ¿te fijas? Entonces el problema es que la gente ya siente que incluso los dispositivos para conversar que tiene la sociedad, que son entre otras cosas los medios de comunicación, también han entrado en esa dinámica porque se están haciendo parte de la dinámica que pasa en el mundo político. Entonces todo esto lo que va generando al final del día, Iván, es un distanciamiento muy fuerte respecto de la democracia, muy fuerte respecto de las soluciones que la política pueda aportar y un ensimismamiento en las dinámicas propias familiares, en los grupos que piensan más o menos igual y en los espacios donde más o menos yo puedo sentir que lo que pensemos somos todos iguales y nos distanciamos de quienes piensan distintos. Ahora, es una tendencia, pero se puede revertir. Se puede revertir y es una luz de alerta, porque todavía estamos en una posición relativamente buena donde la gente quiere volver a confiar en que es posible el diálogo. Pero lo más inquietante es que la sociedad misma empiece a descreer del valor del diálogo. Lo que importa entonces es el liderazgo en la política profesional para generar acuerdos que den ejemplo para el resto de la sociedad. ¿Esa es la lógica? Y para que no se vayan también ellos por el precipicio mismo, porque efectivamente es parte de la recuperación de sus propias confianzas, de la propia confianza que la ciudadanía puede tener en el mundo político.
Claro, eso es en definitiva el del... Ese es el desafío, y por eso se requiere liderazgo, se requiere convicción. Y, pucha, qué buena señal fue que los 4 expresidentes, bueno, y la presidenta también hayan firmado un acuerdo con el gobierno, y es una señal republicana mínima, pero hay una señal ahí, y ojalá que eso sea lo que quede, más que la división que se ha visto durante estos días. Será poco, pero es algo. Será poco, pero es algo. Cristian Valdivia, soy director ejecutivo de Criteria esta mañana. Cristian, muchísimas gracias por la gentileza.